Vamos ahora a darle la bienvenida a un uruguayo que estudió inteligencia artificial en Emiratos Árabes Unidos y regresó al país para trabajar en detección temprana de cáncer. Estamos hablando del ingeniero Álvaro Cabrera, ingeniero industrial, que egresó de la Universidad de Montevideo, luego tuvo una beca en Estados Unidos y posteriormente tuvo este tiempo en Emiratos Árabes Unidos. La primera universidad del mundo estuvo en Abu Dhabi, la primera universidad del mundo dedicada exclusivamente a la inteligencia artificial a nivel de maestrías y doctorados. Él ahora es parte de la startup biotecnológica B4RNA, que está fundado por el doctor Juan Pablo Tosar, y incubada en el Instituto Pasteur de Montevideo, que desarrolla justamente un método de detección temprana de cáncer mediante biomarcadores de ARN. Muchas cosas, a mí esto me suena como chino básico, pero ya ahora un poquito vamos a ir conociendo esto. Álvaro, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Fabián, por este tiempo. ¿Cuántos años tenés, Álvaro? 30 años. 30 años, qué intenso, ¿no? Qué intensa tu formación, digamos, ¿no? 30 años divertidos, sí. ¿Sí? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo empezaste a estudiar? Empecé, fui al colegio en el Monte Sexto, después pasé al Preu. Después hice la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad de Montevideo. ¿Y ahí cuánto tiempo hace que entraste a la universidad? Eso fue de 2014 a 2019, tiempo en la UEM. O sea, hace 11 años. Sí, 11 años del comienzo de mi carrera. Y en esos 11 años estuviste en Montevideo, en Estados Unidos y en Emiratos Árabes. Ahí va. Intenso. Ahí va. Y trabajando en Uruguay un tiempo también entre Vérquez y Montes del Plata como ingeniero. Mirá, ¿por qué elegiste la ingeniería? La ingeniería industrial. Buena pregunta. A mí siempre me gustó todo, un poco de todo. Y la ingeniería es la carrera que veo que te da más oportunidades de vincularte a otros temas. Por ejemplo, es más fácil vincularme a la biología como ingeniero a la ingeniería como biólogo, digamos. Sí, te entiendo. Entonces, por eso es que me gustó ingeniería, específicamente ingeniería industrial, por la gran oportunidad que te da después. ¿Y cuándo te encontrás con la inteligencia artificial? Entonces, estando en Estados Unidos, haciendo un máster con una beca Fulbright en Purdue, que es 2 horas al sur de Chicago, ahí la universidad mandó un mail con distintas oportunidades en el exterior y una era en MBZ UAI, que es Mohammed bin Zayed University of Artificial Intelligence, que es la primera universidad dedicada solo a inteligencia artificial, máster y doctorado. Y viendo la oportunidad que era toda la maestría paga, con un sueldo, pasajes, todo, y siendo una inteligencia artificial, que es el futuro, digamos, ahí me interesó muchísimo la oportunidad, postulé, pensando realmente que no iba a quedar, porque yo soy ingeniero con cero background, llamémosle, en informática o inteligencia artificial. Pero bueno, se ve que les interesó el perfil, no tendrían ningún uruguayo y querían más variedad, así que ahí me invitaron. Contanos algo de todo ese tiempo en la universidad y en Emiratos Árabes. ¿Qué cosas ahí viviste como estudiante, pero también viendo una realidad tal vez sumamente distinta a la nuestra? Sí, el cambio cultural era de las cosas que más me atraía a mí. Por más de ser inteligencia artificial, dije, vivir en un país musulmán, con otro tipo de cultura totalmente. Dije, wow, qué interesante esto, vamos para adelante. Y entonces, la verdad que la experiencia fue increíble, 2 años increíbles, gente de todo el mundo, creo que éramos 40, 50 países en mi generación, con gente desde, todo el sudeste asiático, o China, India, Vietnam, hasta todo el Medio Oriente, y después gente de Estados Unidos y de Sudamérica. Y la oportunidad fue muy buena tanto en tema de aprendizaje, aprendí muchísimo todo de inteligencia artificial, y además meterte en una cultura totalmente distinta que a mí me fascinó. Me fascinó la oportunidad, no tanto la cultura está muy buena, sí, pero uno siendo católico, vivir en una cultura musulmana ve muchísimos contrastes. No te fue fácil, ¿no? ¿O sí? Sí, de los países árabes, Emiratos Árabes es el más abierto. Ajá. Entonces hay iglesias en Abu Dhabi, que es la capital donde yo vivía, que el tamaño es parecido a Montevideo, 1,5 millones de habitantes. Habían 3 iglesias, no, son muy pocas, pero claro. Pero se puede ir con misa todos los días. Y la gente era muy abierta a hablar de religión. Claro, yo estaba en clase y un compañero tiraba una alfombra para rezar, digamos, mirando a la Meca.
Bueno, ahí es muy fácil que surja el tema de hablar de la fe y la religión. Y mis compañeros muy abiertos, entendían, charlábamos, me preguntaban, así que fue súper interesante eso. Uh-huh. La pregunta que muchos estarán haciendo es ¿por qué volviste a Uruguay? Siendo que seguramente tendrías un montón de puertas abiertas para estar en cualquier otra parte del mundo. Buena pregunta. La verdad, bueno, viví en Uruguay, viví en Estados Unidos, ahora viví en Emiratos. Cada país, digamos, a cuál mejor, buenos países en los que vivir, y en Emiratos hay muchísimas oportunidades, hay muchísimo dinero, están tratando de llevar mucha gente para ahí. Entonces, al principio estaba buscando distintas ofertas laborales allá, pero luego me contactó Alejandro Cid, que es el rector de la Universidad de Montevideo, interesado en que yo viniera a hacer un doctorado a Uruguay. La verdad que a mí un doctorado no me interesaba demasiado, porque a veces lo veo muy teórico, que fue lo que le dije, pero me comentó que quería que fuera el primer estudiante de la UEM en hacer un doctorado, lo que se llama Industry Applied PhD, un doctorado aplicado en una industria, o sea, trabajar full time en una empresa, y que ese trabajo, más dar clases, más publicar papers, cuente para un doctorado. Entonces, ahí me empezó a interesar más, y más cuando me comentó que en la startup fundada por Juan Pablo Tosar, que es Before RNA, que buscan marcadores para detectar el cáncer antes a partir de un análisis de sangre. Bueno, que en la startup estaban buscando a alguien con experiencia en Machine Learning. Entonces me dijo, sería genial que vos puedas hacer tu doctorado aplicado ahí. Y ese conjunto, la verdad que me encantó, principalmente por la temática, que es trabajar en cáncer, trabajar en algo que uno siente que bueno, estoy ayudando, puedo estar ayudando a la gente, puedo hacer el bien. Digamos, mis abuelos fallecieron de cáncer, una tía falleció de cáncer, mi padre falleció de cáncer, así que el cáncer es un tema en el que digo, estoy trabajando en algo que vale la pena. ¿Cuál fue tu tema de tesis? De tesis en la maestría en Emiratos, sí. Yo estaba trabajando con un profesor muy bueno, muy reconocido, de bioinformática, que es del Weizmann Institute, una universidad de investigación en Tel Aviv, y él está creando una base de datos enorme de 100.000 personas, a la que a cada persona sigue por 20 años, y todos los años hace distintos análisis médicos, mediciones de glucosa, digamos una semana al año tienen que andar con un medidor de glucosa, registrar todo lo que comen, cada tanto tienen que dormir con distintos sensores para registrar el sueño. Entonces imagínate, está logrando que 100.000 personas seguir todos los datos médicos durante 20 años. Entonces, por ejemplo, si a alguien en el año 12 se le detecta cáncer, se puede ver, bueno, los años anteriores teníamos información como para poder decir, mirá, posiblemente le genere cáncer. Entonces, esa es la base de datos que está creando mi tutor, y yo lo que estaba trabajando con él era ver si podíamos combinar la información de la literatura médica, que eso en general es la información que tiene ChatGPT, por ejemplo, que uno le puede hacer preguntas de literatura médica, y como a ChatGPT lo entrenaron en millones de papers, libros médicos, bueno, tiene cierta información médica, si podíamos usar esa información de la literatura médica para mejorar las predicciones de ciertas enfermedades. Entonces, combinar los datos que teníamos con información de la literatura médica y ver si eso daba mejores predicciones. ¿Y cómo se logra eso? Eso se logra combinando tu base de datos con tus modelos que se llaman LLMs, Large Language Models, como ser ChatGPT. Bueno, tratar de extraer la información que esos tienen. Se extraen vectores numéricos, llamémosle, que si yo le hago una pregunta a ChatGPT a ver si tengo diabetes, por ejemplo, y le doy ciertos datos médicos, él me responde, probablemente tengas, probablemente no. Bueno, ese probablemente en realidad es un vector de números que nosotros extraemos ese vector y tiene cierta información. Probablemente tengas diabetes por esto, esto y esto. Bueno, esa es la información que nosotros queríamos extraer para vincularla con nuestros datos y ver si lográbamos mejores predicciones médicas. Cuando se entra en este mundo de la inteligencia artificial, y en este caso aplicada a la salud, como lo venís diciendo, hay, límites éticos. ¿Cuál es la responsabilidad en este sentido a la hora justamente de unir estos dos temas como la inteligencia artificial y la salud? Muy buena la pregunta. Entonces, ahora la inteligencia artificial viene de larga data, pero hubo un boom en los últimos años,
Y ese boom de inteligencia artificial trajo aparejado un boom de, bueno, ¿cuál es la ética atrás de esto? Entonces, por ejemplo, si yo le hago una pregunta a ChatGPT y la respuesta que me da implica algo de violencia, implica algo de dañarme a mí mismo, bueno, ¿quién es éticamente responsable? ¿De quién es la responsabilidad de esa respuesta? Es de ChatGPT y la empresa que está detrás, es mía, es de la gente que entrenó el modelo. Entonces, de eso hay mucho ahora y está muy en boga y se está viendo esto. Entonces, la ética más en temas médicos, por ahora lo que está yendo es, bueno, cómo preservamos los datos de los pacientes o la gente con la que estamos entrenando los modelos. Que eso hay mucho, sí, de preservar esos datos, de que no sean públicos, y a su vez que no sean públicos también está, bueno, si yo tengo esos datos, ¿puedo a partir de los datos identificar a la persona que tiene esa enfermedad o que tiene ese, digamos, de la que extraje esos datos? Entonces se trata mucho de anonimizar también a la gente, de anonimizar la información para que, bueno, si tengo los datos, que no pueda llegar a la persona de atrás, digamos. Claro, es un gran desafío, ¿no? Sí. Porque está en medio está en juego la persona. En medio está la persona, totalmente. Obviamente. ¿Cómo se produce la unión entre la inteligencia artificial y la biotecnología? Entonces, en la biotecnología se producen millones de datos, cientos de millones de datos. Por ejemplo, en Before RNA, en la empresa en la que estoy trabajando, de un análisis de sangre, tenemos un muy buen equipo de científicos que de ese análisis de sangre tratan de leer cuáles son las moléculas, en este caso de ARN, que es la molécula que nos interesa, bueno, cuáles son las moléculas de ARN presentes en ese análisis de sangre. Y de una muestra de sangre, o sea, de un paciente, podemos sacar entre 20 a 40 millones de lecturas, digamos, de moléculas. Entonces, claro, eso de un paciente. Si ya tengo 100 personas participando del estudio, bueno, estamos en más de 1.000, más de 2.000 millones digamos, de moléculas que uno tiene que analizar. Y la inteligencia artificial es muy buena para encontrar patrones en grandes conjuntos de datos. Entonces, esa es la unión, una unión muy fuerte que hay entre biotecnología e inteligencia artificial. Parecido también se hace otras startups que trabajan en determinar el plegamiento de las proteínas. Bueno, la inteligencia artificial permite probar millones de combinaciones automáticamente, digamos, de forma muy rápida en computadoras, y que después tus programas te digan, bueno, de las millones de combinaciones posibles de una proteína para tal enfermedad o para ayudar en tal cosa biológica, bueno, yo te doy las 100 más probables. Eso es lo que dan algunos modelos, y ahí el equipo científico, bueno, en vez de tener que estudiar millones de combinaciones posibles, estudia las 100 más probables. Entonces, esa es otra unión muy fuerte entre biotecnología e inteligencia artificial. Álvaro, la ciencia, ¿no te ha separado de la fe? ¿Te ha fortalecido la fe? Obviamente, ciencia y fe, había alguien, ahora no me viene a la cabeza quién, pero lo decía muy bien, que ciencia y fe son dos caminos para llegar a la verdad. Entonces, uno puede llegar a diversas verdades a través de la ciencia y a otras verdades a través de la fe. Porque a veces, viste que está el concepto de que son incompatibles para muchos, trasnochados a esta altura, ciencia y fe. Sí, hay mucha gente que dice eso, pero si uno empieza también a ver cuáles fueron los científicos más influyentes de los últimos siglos, uno se encuentra que una gran mayoría de esos científicos fueron católicos o capaz que no católicos, pero que tenían una fe atrás, sí, claro. Judíos o de distintas religiones, pero con una fe atrás, que esa fe era lo que los impulsaba siempre a ir más atrás y a decir, bueno, el mundo tiene una razón lógica atrás, tratemos de descubrirla. Y en tu caso, entonces, fue para nada incompatible. No, en mi caso para nada incompatible. Igual, yo todavía estoy lejos de ser un científico. Sí. Ojalá, yo por ahora sigo siendo un ingeniero metiéndose en ciencia, claro, de a poco. Y ya en casa tengo 6, 7, 8 libros de biotecnología que me va a llevar mucho tiempo leerlos y entenderlos. Así que estoy lejos de ser científico. Pero ya lo decía, ahora las citas
o los nombres de quienes dijeron estas citas no me vienen a la cabeza, pero otro científico muy bueno decía que en los primeros tragos de la copa de la sabiduría uno pierde la fe, pero en el fondo de la copa se encuentra con Dios. Digamos, de que bueno, cuando uno empieza a aprender cierta ciencia, dice, esto lo puedo explicar totalmente con la razón, ya no necesito un Dios atrás, pero cuando uno se empieza a meter más adentro, dice, no, lo que está abajo es increíble, claro. La dificultad, la complejidad. No puede ser que esto salga simplemente de la casualidad, digamos. Sí, eso muchos dicen también ese orden que es impactante, ¿no? Sí. Que la ciencia muestra de que evidentemente hablamos de un ser superior, ¿no? Sí. Absolutamente. ¿Cómo estamos? ¿Cómo ves la formación de talento en inteligencia artificial aquí en Uruguay? Yo creo que es muy buena. En Uruguay tenemos científicos muy buenos, por ejemplo en el Pasteur, y después tenemos muchas startups bastante recientes en el tema de informática e inteligencia artificial trabajando para el exterior. Entonces, en general la demanda por talento suele venir del exterior, pero uno de los beneficios que dejó, por ejemplo, la pandemia es toda la oportunidad del trabajo remoto. Entonces, muchas de estas empresas trabajan directamente para, por ejemplo, Estados Unidos, o gente uruguaya contratada por empresas de Estados Unidos, pero que trabajan remoto. Tengo varios amigos que trabajan remoto para Estados Unidos, para otros países, que claro, si le hubieran sacado la posibilidad de trabajar remoto, posiblemente hubieran emigrado. Claro. Pero esa oportunidad de, trabajar para Estados Unidos, pero desde donde quieras, permite que mucha gente vuelva a Uruguay y trabaje desde acá. Y cada vez habrá más demanda de personas formadas. Cada vez habrá más demanda de personas formadas en inteligencia artificial, totalmente. Y eso también puede generar una brecha entre la gente que tiene cierta formación de inteligencia artificial o cierta formación secundaria, digamos, que sus conocimientos son muy requeridos por el mercado, claro. Y gente que no tiene la suerte de tener esa educación, que cada vez los trabajos que consigue ya no son tan buenos. Porque seguramente, y hoy podemos hablar de grandes empresas y empresas como vos decís que están en el exterior, pero calculo que en un futuro que no será muy lejos, cualquier emprendimiento, cualquier empresa puede necesitar, ¿no?, de lo que significa la inteligencia artificial, hasta en una pyme de repente, ¿no? Sí, y cada vez de mayor manera. Igual justo en este momento hay un boom muy grande de inteligencia artificial, que todas las empresas quieren aplicar inteligencia artificial, aunque no sepan cómo, aunque no sepan dónde, y aunque no sepan si es lo mejor para ellos. Entonces, yo siento y veo que hay muchas empresas que dicen, no, quiero aplicar inteligencia artificial. Uno mira a la empresa y dice, tenés otras cosas mucho más urgentes para mejorar, pero bueno, está ese boom que yo creo que se va a ir calmando un poquitito y se va a estabilizar. Porque no es magia la inteligencia artificial. No es magia, totalmente. Claro. Uno dice, con inteligencia, le pregunto esto a la inteligencia artificial y me lo resuelve. Le tiro estos datos y me lo hace y me lo calcula. Y no termina siendo más que estadística, que matemática. Claro. Bueno, agradecerte, Álvaro. La verdad, un gusto que hayas venido, un gusto escucharte y que puedas seguir adelante y que todo esto sea realmente para lograr una mejor calidad de vida en la persona, ¿no? Yo creo que esto es fundamental porque, en este caso, en esto de la detección temprana del cáncer, es fundamental, obviamente, ¿no? Totalmente. Así que siempre el programa con las puertas abiertas y un saludo muy grande, ¿eh? Muchas gracias a ti, Fabián. Señores, el ingeniero Álvaro Cabrera, que compartía con nosotros este espacio, estudió inteligencia artificial en Emiratos Árabes Unidos y ahora está trabajando aquí en nuestro país justamente en detección temprana de cáncer.